Bueno, ya estamos en el Chepecha con una alineación de lujo. Nerea Goni, tenemos la suerte de contar también con el alcalde de Donostiarra, con Miquel y con nada menos que un tambor de oro, con Enrique Cifuentes, un bar de toda la vida, el Chepecha. Yo, si me permitís, voy a coger unos pinchos de anchoa, porque aquí no puede ser de otro modo. Y algún vino también, Javier. Y algún vino también. Un vino Valdemar, además, que no es. Voy para ello. Bueno, somos ondo. Eneko, Nerea. Ondo. Ja, festa dana preparatuta, listo? Bai, giroa berotzen. Bai. Aste hau izaten da nahiko mugitua, aurkezpenak eta... Hau izango da, Eneko, zure laugarren urtea alkate bezala, laugarren tamborra da, esan dezagun. Eta, bueno, ilusio eta gogo berdinak ezta? Bai, berdinago gehiago, hau ez da pasatzen. Baina berdin du, alkate izan edo ez. Bizi izan ditut, memoria dudanetik egun hauek, oso modu berezia. Gaina Donostiar petoa izan da, ez? Naiz eta gure herrin bizi izan Zuen herrian bizi izan da, oin ere pixkat sarri naiz. jutezea. Sarri jute naiz, baina ni Donostiarra naiz, eta urtarrilaren 20an beti egon naiz Donostian noski. Oso ondo. Eta, bueno, sorkunde, gaur dakau programa bat sorpresaz beteta, eta beti bezala produktu oso onak, eta ardoke bai, hemen dakau Nerea. Nik uste Nerea izango ala Euskal Herrin ardoz gehien dakien persona. Emakumea, seguro. Eta ardo asko gustatzen zaizu, Urkunde hori badakiz, eta azkenean gustatzen zaizunean, asko gastatzen duzu, eta bueno, jakin azkenean oso mundu zabala da, eta egunero ikasten dira gauzak ardu munduan, bai. zuk profesionalki klaseak ematen dituzu, esplika iguzu pixka bat, ze igual jende batek ez daki pixka bat zer egiten dezun zure eguneroko... Nire eguneroko bizitzan, bueno, guk azkenean anai arreba gaude, aitaren negozia hartu genuen bere garaian, eta ostalaritzarekin egiten dugu lan asko ardoetan, gero denda bat dakagu hemen Arlezarrean, eta baita klaseak eta ematen ditugu, bai partikularrei, bai ostalaritzako jendeari, eta bai. Festarako prest. Festarako prest, beti prest, bai, niri Donostiako eguna baita iruditzen zait, egun zoragarria, azkenean, bai, asko bizi dudan. Bai, bihotzean dakagun eguna da, hala da. Bueno, momentuz... Miquel, Enrique, chaquetillas listas, sí. Tambores, gorros, ¿todo listo? Sí, la verdad es que yo todo preparado y con muchas ganas, a ver si nos aguanta el tiempo, sobre todo es lo que solemos mirar todos ahí el tiempo, pero bueno, a mí me da igual, sobre todo miramos, ¿no?, por los niños, por los pequeños, sí, que salen, eso. Lo demás yo creo que es un día súper especial para nosotros. Sí, pues está bien, Enrique. Sí, hombre, para mí es un poco la fiesta del pueblo, yo lo he dicho más de una vez, es el día que la ciudad se convierte un poco en un pueblo, que casi que nos conocemos casi todos, no sé, se vive un ambiente especial, siempre ha sido especial y para mí, sobre todo después ya de aquel memorable año 2012, que lo recibí yo, pero bueno, que era de mi club, del Fortuna, no era personal, pero no cabe duda que las emociones son enormes y cada vez que llegan estas fechas, pues bueno, te entra una sensación, un hormigueo, una cosquilla un poco especial, ¿no? Y eso es lo que estoy empezando a vivir en este momento. Bueno, ya vienen los pinchos, vamos a tomar un vino. A mí cuando hablo con Nerea Goni de vino es que me entra el miedo escénico, porque esta es una técnica. No, el vino está para disfrutar, Javier, ante todo, es así. Manu, que eres tercera generación del Chepecha. Sí, señor, tercera generación. Hay una cuarta en proyecto, pero todavía estamos en la tercera. Y siempre con la anchoa como estandarte. Exactamente. Empezó la Mona en Zumaya hace como 100 años ya a prepararla y desde entonces de ahí a la Aitora, luego a la Aitá, luego yo que llevo ya 30 años aquí. 32. 32 temporadas llevo aquí. Y ahora viene el chaval ya con 14 años asomando. ¿Y preparáis los pinchos con distintas versiones? Eso, hacemos 12 anchoas diferentes, no están hechos al tuntún, se probaron más de 100 y pico sabores diferentes para conseguir estas anchoas. Y luego es una receta familiar que la tenemos en un banco. O sea, solo la sabemos mi madre y yo, se hace a puerta cerrada, persiana cerrada. E intentaba copiar 1000 veces, a mi padre lo intentaban emborrachar, a ver si le sacaban, vamos, 1000 historias sobre ella, pero ahí está. Pues vamos a probarlo. Adelante, a por ello. Bueno, el Col de Valdemar es un vino súper clásico, claro, en Guipúzcoa de toda la vida, ¿no? Sí,
Javier, un clásico de las varas donostiarras. Sobre todo hace años yo creo que era uno de los que estaba siempre en todos los sitios. Sí, yo siempre digo que si montas un bar en Guipúzcoa, tienes que tener este tipo de vinos, ¿no? Hay 6 o 7 que son siempre los mismos, pero que también son los que la gente, como también hay que abrirse a otras culturas, pero estos son fijos porque, bueno, eso es como la Vigo azul, ¿no? Sí, efectivamente. Hay cosas que se mantienen. Pero para vender azul hay que tener más colores. Yo creo que también los donostiarras nos vamos abriendo cada vez más a conocer cosas nuevas. Hemos sido muy cerrados, muy marquistas. Y yo creo que hay muy buenos productos, tú lo sabes, en el mercado, marcas no tan conocidas y que hacen las cosas muy bien, pequeñas bodegas que hacen cosas muy buenas. Y nos hemos, manteniendo un poco los clásicos de siempre, pero es verdad que nos hemos abierto a cosas nuevas y hay cosas muy interesantes y al final tiene que haber un poco de todo. Yo creo que el equilibrio está en tener los clásicos y también poder ofrecer otras cosas que... Sobre todo calidad. Somos muy de calidad. Decir que dentro del clásico el Conde Valdemar es un vino que siempre está porque realmente no sí, es así, no falla. Los pinchos buenos, excelentes. Ese tampoco falla, el pincho aquí tampoco falla. Con toda su variedad además. Bueno,